Vamos a otro tema. Aún reina incertidumbre en España tras las elecciones realizadas el domingo, en las que ganó la derecha, pero sin el suficiente apoyo parlamentario para sacar del gobierno a Pedro Sánchez. Pero ¿cuál es el análisis que se hace en España? ¿Fallaron las encuestas? ¿Cuál fue el tema comunicacional también? Para hablar de este tema nos acompaña desde Madrid Eduardo Arriagada, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Eduardo, un placer como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tanto tiempo, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias por estos minutos. Primero que todo, ya que estás ahí, ¿cómo se siente todavía la temperatura luego de las elecciones y por sobre todo la búsqueda de los partidos políticos, la búsqueda del gobierno de Pedro Sánchez de finalmente buscar gobernabilidad? Perdón la reiteración, pero es un poco ese finalmente el meollo del asunto, ¿no? Sí, la verdad que para mí estamos metidos en tema de campaña. Es una campaña muy interesante la que se vivió y el resultado fue muy inesperado, como dices tú, porque las encuestas que aparentaban ser las más seguras, las que habían dado mejores resultados en los últimos años, justo fueron las que se equivocaron y adelantaron un triunfo más o menos seguro al Partido Popular, el que no se dio tal como necesitaban. Entonces en este momento hay una situación que es muy propia del mundo parlamentario y es que se tienen que formar una coalición para poder llegar al poder. Es decir, necesitan 167 parlamentarios que estén de acuerdo con un candidato. Y eso es lo que están negociando en este momento, lo que es muy entretenido porque son conversaciones que se están haciendo en todos los frentes. Es decir, por un lado los socialistas están buscando los aliados y por otro lado el Partido Popular también trata de encontrar aliados que le permitan ese lugar. Sí. Eduardo, desde el punto de vista comunicacional de las campañas y también desde las encuestas, que nos ha tocado hablar tantas veces, por ejemplo, en proceso eleccionario aquí en Chile, en este caso fallaron las encuestas porque se esperaba un triunfo avasallador, digamos, de la derecha, del PP, del Partido Popular, pero finalmente, claro, gana, pero no gana con esa potencia o esa fuerza que tanto esperaban. ¿Cómo se ha analizado ya días después? La verdad que si uno mira las encuestas, no sé si te acuerdas que acá en Chile también hubo una empresa que se llama Atlas Intel, creo, no recuerdo el nombre exacto, que también estuvo bastante cerca en uno de los plebiscitos nuestros. Esta empresa adelantó perfecto el resultado y hubo 2 o 3 empresas que también estaban bastante cerca de estas que hacen track parecido a lo que se hacen en Chile a través de Internet. Yo creo que el problema fue que las encuestas tienen un tema ahí que está por resolverse, y es que no son encuestas predictivas como las de antes, están muy condicionadas por las interpretaciones de los analistas, y se da la casualidad de que las encuestas hechas por medios más conservadores se entusiasmaron demasiado con sus números y creyeron que iba a haber una estabilidad en la última semana, y se produjo un cambio. Sinceramente, uno ve los números y se ve que hay un cambio importante, hay un cambio de campaña, y eso muestra que, a pesar de todo, sigue siendo fundamental hacer una buena campaña. En este caso concreto, hay una sensación muy clara, y varios analistas lo confirman, de que Pedro Sánchez, después de un muy mal desempeño en un debate que tuvo cara a cara con Feijóo, él cambió completamente su estrategia. Sí. Y esto le resultó, y logró dar vuelta y convenció a la gente de un miedo muy grande a la extrema derecha. Eduardo, y creo que también influyó, entró. perdona, y creo que también influyó, me comentaban, un debate al que Feijóo no fue. Y eso también tuvo un impacto, ¿no? Sí. Ese fue otra, como estaba muy como tranquilo el candidato conservador, Claro. pensando que estaba escapado, rechazó ir a un debate. Imagínate en Chile que un candidato no vaya al debate oficial de la campaña. Es decir, Sí. él no fue al único debate donde se juntaron iban a juntarse los 4 candidatos más importantes, y uno quedó vacío. ¿Y por qué no fue? De vuelta por el problema que tienen con la extrema derecha, porque no quiso ser visto en ese debate en una fotografía en que aparecer junto con el candidato de extrema derecha, del que él se quería separar. En el fondo, el drama que le pasó a la centro derecha española es que esta extrema derecha que tiene componentes muy diversos, porque la verdad que si uno ve el partido de extrema derecha de España puede parecerse un poco a republicano, un poco en esta idea de que hay un de la Carrera, Kaiser, y hay otras personas muy distintas. Esa mezcla es la que complicó mucho a la candidatura de centro derecha, sobre todo porque movilizó muy bien a la izquierda que estaba, yo diría, por lo que uno lee las encuestas, no estaba contenta con el gobierno de Pedro Sánchez, pero ante el temor
de que viniera un gobierno tan extremo, salieron a votar. Y Sánchez logró llevar más de 500.000 de personas que no habían votado en la última elección. Es decir, a pesar de que ganó el Partido Conservador, el Partido Popular, la izquierda tuvo una remontada que nadie esperaba. Es decir, lo que más claridad había era que le iba a ir muy mal a Pedro Sánchez. Y él logró en una semana revertir eso. Y eso es muy atractivo y eso un poco es lo que es fascinante para nosotros que estamos haciendo diplomas sobre temas de campaña. Es increíble cómo todavía, a pesar de las redes sociales, de las mentiras, etcétera, una campaña bien hecha o errores claros en una campaña tienen costos electorales. Y la verdad que no vamos a saber, por al menos por varias semanas, quién va a presidir y liderar el gobierno de España. Claro, porque también aquí hay una expectativa, bueno, se le preguntaba el día lunes, después del domingo de elecciones, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, si iba a hacer nuevamente elecciones. Dijo, no. Algunos dicen en diciembre que no te quepa duda o no te extrañe que se tengan que hacer elecciones nuevamente, porque finalmente los partidos quizás más tradicionales, en este caso derecha e izquierda, tienen que conversar y negociar con sus extremos, con sus opuestos, que tienen intenciones distintas, desde los autonomistas, de la situación de Puigdemont, por ejemplo, en términos de una amnistía, van por otros carriles, y eso es lo complejo. Sí, eso es lo que hace muy delicado esto, y hay que mirar una cosa que es interesante en el mundo parlamentario, es que uno cree, porque la verdad que la mayoría de la derecha es clara, es decir, piensa que el partido más votado fue el Partido Popular, luego viene el Partido Socialista y después viene la extrema derecha, el Vox, es el tercer partido más votado, recién ahí viene el partido que apoya al Partido Socialista, que se llama Sumar. Es decir, los dos partidos de izquierda perdieron frente a los dos de derecha. Pero a pesar de eso, el problema es dónde te quedas tú en el arco parlamentario. Es decir, cuando tú miras el resto del Parlamento, el Partido Popular y especialmente la extrema derecha tenía un discurso tan agrio que se ha aislado de todo el resto de los partidos chicos que hay en el Parlamento español. Entonces, hay más o menos 25 votos posibles, de los cuales la derecha con suerte puede llegar a 2 o 3 de esos votos, mientras que el Partido Popular puede llegar a 22 de esos votos sin mucha dificultad. El problema es que esa menor dificultad es compleja porque significa que le van a cobrar cosas. Es decir, Pedro Sánchez va a tener que pagar muy caro por esos votos. Y eso puede significar incluso riesgo en el tema del plebiscito catalán, en pedidos específicos de los países, del País Vasco. Entonces, la situación es muy ingrata para la gente que votó, porque pensaron que esta era una cosa que se iba a resolver, no está resuelta, y va a depender de Pedro Sánchez, el hombre que está en pantalla, que hasta ahora ha demostrado una capacidad increíble de acomodarse a este tipo de situaciones. El gobierno anterior se decía que era un gobierno Frankenstein porque había juntado a gente muy diversa. Esta vez va a tener que hacer una cosa como todavía más sofisticada en mezcla, pero hay muy pocas posibilidades de que no tenga éxito. Sinceramente, hoy día, como la respuesta, por ejemplo, el Partido Popular para poder llegar al gobierno necesitaba de todas maneras el apoyo de la derecha vasca, del Partido Nacionalista Vasco, y ese partido dijo que ni siquiera se iban a reunir con la derecha española. En el fondo, es decir, cerró completamente la puerta. La verdad que esto, hasta que no se dé, puede pasar cualquier cosa, pero está corriendo con mucha ventaja en este momento Pedro Sánchez. Eduardo Barragada, desde Madrid. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y conversar con nosotros. Que estés muy bien.